¿Qué tal, amantes del oscuro? Hoy les contaremos un relato siniestro. Esperemos les agrade. Si es así, denos un like y compartan. Y ahora, vayamos al relato. El baúl de la tía. Desde que tengo uso de memoria, recuerdo que un domingo de cada mes visitábamos a la tía abuela. Era hermana de mi abuelita. Vivía con mi bisabuela. Mi tía, extremadamente religiosa y también algo rara, se comportaba como si no estuviese bien de la cabeza, o así me parecía. Los vecinos hablaban de ella a sus espaldas, ya que rezaba por los rincones de su casa. La familia comentaba que era algo excéntrica y lo justificaban que era por su edad. Su casa era vieja, obscura y sombría, con muchos cuartos, muebles antiguos, con gran decoración, cuadros y retratos de la familia. Siempre me parecía que había gente escondida, sombras, que me daban mucho miedo. Se escuchaban voces, susurros. Sin embargo, como un niño, era curioso. Siempre miraba lo que había ahí, siempre tratando de ver qué había más, tratando de entrar a los cuartos y revisar lo que había, lo que tenían. De toda la casa, siempre llamó mi atención una habitación que tenían cerrada con llave, la cual tenía un Cristo en la puerta. Me daba curiosidad, pero nunca tuvimos la oportunidad de saber. Los años pasaron y mi bisabuela murió. Entonces mi tía se volvió ermitaña, se aisló y pocas veces pudimos visitarla. Un día nos llamaron para avisarnos que también había muerto. Yo acompañé a mis padres para recoger papeles de la casa, así como algunas cosas que la tía nos había dejado. Cuando llegamos, la casa se veía lúgubre y sombría. Mi mamá guardó lo que iba a donar a la iglesia y lo demás se tiraría a la basura o se regalaría. Mi tía Genoveva había dejado un testamento donde se explicaba que la casa no se podía vender. Después de revisar varios cuartos, mi papá intentó abrir la habitación que siempre había mantenido cerrada mi tía. En un principio le costó abrirla. En el momento en que la abrió, sentí una sensación extraña, una especie de escalofrío que recorrió todo el cuerpo. Se escuchó un sonido como si crujiera la casa y luego se sintió un aire helado. La habitación estaba llena de velas, un altar con varios santos y crucifijos. También había un baúl viejo, con una cruz tallada. A su alrededor tenía un círculo blanco, creo que de sal, y unos símbolos raros. Todos quedamos asombrados. Mi papá nos miró como preguntando qué era todo eso. Sin embargo, a pesar de lo extraño de las cosas, nuestra mirada quedó en el baúl. Lo abrimos para revisar qué contenía. Fue una sorpresa lo que encontramos, ya que por un instante pensamos que guardaba un tesoro, dinero, joyas, no sé, cosas que la gente grande guarda. Había una Biblia, fotos viejas y una muñeca muy bonita. Era antigua, tallada a mano. Era artesanal, con un vestido de época y un rostro angelical. Mi tía Lucy la observó, nos miró y dijo que por qué una muñeca tan bonita estaría en este baúl. Pero como pensamos que la tía era rara, no le dimos importancia. Mi tía Lucy le comentó a mi mamá que se la diera a mi hermana pequeña, ya que en su testamento la tía abuela no dejó dicho nada. Cuando regresamos a casa, mi mamá le enseñó la muñeca a mi hermana y le encantó. Se la llevó a su cuarto al instante. Los días pasaron y todo aparentemente fue normal, hasta que mi hermana empezó a actuar raro. La escuché hablando con alguien, le pregunté y me dijo que su muñeca hablaba con ella. Al principio pensé que era su imaginación. Ella solo tenía 5 años, yo ya tenía 12 en ese momento. Le conté a mi mamá y me dijo que era normal, que los niños imaginaban cosas. Pero no solo fue eso, ella cambió radicalmente, empezó a estar enojada todo el tiempo. Ella siempre fue una niña muy dulce y cariñosa, ahora hacía berrinches, rompía sus muñecas en pedazos, era muy extraño. Los días pasaron, empecé a escuchar voces por los rincones, todo estaba muy raro, me estaba sugestionando, tenía sueños extraños y raros, soñaba con una niña que se paraba junto a mi cama y me miraba, me despertaba sudando. Un día cuando llegué de la escuela encontré a mi hermana en el patio. Tenía amarrado el gato del cuello, lo había colgado de la rama del árbol. El pobre gato ya estaba muerto. Regañé a mi hermana y le dije que por qué estaba haciendo eso. Ella me miró con odio, su mirada era tan intensa que me asustó. Después se fue corriendo a su cuarto. Descolgué al gato y lo enterré en el jardín. No le comenté nada a mi mamá. Traté de no pensar mucho en ello. Una noche soñé con la misma niña. Estaba parada a los pies de mi cama
y me llamaba, susurrando mi nombre. Sentí un terror que me heló la sangre y un frío recorrió todo mi cuerpo. La manera en que me llamaba, su cara estaba borrosa, pero se parecía mucho a la muñeca que era de mi tía abuela. Me desperté sudando frío. Ya no era un niño, pero el miedo que sentí hizo que fuera a la habitación de mis padres. Desperté a mi mamá. Le dije que no podía dormir, que había tenido una pesadilla. Al día siguiente no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Mi mamá estaba muy preocupada por el comportamiento de mi hermana. Habló con mi papá y le dijo que debían llevarla con un pediatra o con un psicólogo. La llevaron, pero no hubo ningún cambio. Ella seguía igual. Un día estábamos sentados en la sala viendo una película y de pronto se fue la luz. Nos quedamos quietos por un instante. En cuanto regresó, escuchamos en el piso de arriba pasos, como si alguien corriera de un lado para el otro. Todos nos miramos sorprendidos porque no había nadie arriba. Entonces mi hermana dijo con una voz que no era la suya: "Todos van a morir". Sentimos un escalofrío que nos heló la sangre. ¿Por qué mi hermana dijo eso de repente? Nos preguntamos, pero no dijimos nada. En ese instante mi padre subió a ver si era un ladrón, pero no encontró a nadie. Las cosas se pusieron cada día peor con el comportamiento de mi hermana. Mi papá tuvo que regañar a mi hermana porque le gritó a mi mamá. Le dijo que era una maldita y que iba a morir. Mi papá le dijo que se fuera a su cuarto, que estaba castigada, pero ella no quiso. Cuando mi papá iba bajando las escaleras, ella lo empujó. Cayó por ellas. Mi mamá y yo no podíamos creer que mi hermana había hecho algo tan atroz. Por suerte, mi padre solo se fracturó un brazo y se rompió las costillas. Mis padres estaban devastados, no sabían qué hacer. Mi familia no es muy religiosa, vamos en ocasiones especiales a misa, pero ahora rezábamos todo el tiempo. Ahora empezamos a escuchar ruidos en la habitación de mi hermana, gritos, risas, susurros. Yo veía sombras en el pasillo. Estábamos viviendo un infierno. Mi tía Lucy fue a visitarnos para ver a mi hermana. Mi mamá le contó lo que estaba pasando con ella. Estando en el jardín, mi tía volteó hacia donde estaba la ventana del cuarto de mi hermana y lo que vio la dejó aterrada. Mi hermana estaba parada frente a la ventana y al lado suyo estaba la muñeca. Mi mamá volteó para ver lo que mi tía miraba con tanto terror. Entonces vio a la muñeca junto a mi hermana. Las dos quedaron petrificadas. Mi tía Lucy le dijo que debía deshacerse de esa muñeca y también le dijo que ella conocía a alguien que nos podía ayudar. Mi padre estaba en el hospital. Solo estábamos mi madre, mi hermana y yo. Estábamos muy asustados. Yo tenía pesadillas casi todos los días y mi mamá la empujaban. Entonces ella decidió tirar la muñeca. La envolvió en una bolsa y se la dio al señor de la basura. Fue cuando mi tía llevó a un sacerdote a nuestra casa y estuvo platicando con mi mamá. Ella le contó lo que estaba pasando en la casa y lo que le pasaba a mi hermana. Echó agua bendita por toda la casa. Después entró al cuarto de mi hermana y cuando se acercó a ella para rociarle agua bendita, ella le dijo: "Tú vas a morir", con una voz escalofriante. El sacerdote se quedó paralizado, ya que una aura oscura la envolvía. Le dijo a mi mamá que llamaría a otro sacerdote que ya estaba retirado, porque ya era un anciano, pero que se especializaba en estos casos, que él nos iba a ayudar. Pasaron unos días y mi papá regresó a casa. Yo estaba en mi cuarto haciendo la tarea cuando escuché un grito aterrador. Era mi madre. Fui a ver qué es lo que le sucedía. Estaba en el cuarto de mi hermana y ahí estaba la muñeca que unos días antes había tirado a la basura, sentada en la cama de mi hermana. Nunca había visto a mi madre tan asustada. Yo también me sentía aterrado, al igual que mi papá. Mi mamá llamó al sacerdote para contarle lo que había pasado. En la tarde llegó el sacerdote. Mi tía Lucy también vino y traía una carta que había dejado mi tía abuela, junto con el testamento que no habíamos leído. Además, un diario que encontró junto con algunos papeles que había sacado de la casa de la tía abuela. Le contamos todo desde que llegó la muñeca, que esa muñeca era de la tía abuela. Entonces el sacerdote leyó la carta que mi tía había dejado. En ella se decía que por ningún motivo se debía de abrir el baúl que se encontraba en la habitación, que tenía una cruz en la puerta, que lo que contenía era un demonio muy fuerte, que lo había atrapado allí desde hace mucho tiempo. Mi mamá le dijo que hace unos días tiró la muñeca, pero que hoy apareció en el cuarto de mi hermana. El sacerdote se quedó callado por unos minutos. Después nos pidió que lo lleváramos a ver a mi hermana y a la muñeca. Entramos al cuarto de mi hermana y se puso como loca. A pesar de ser una pequeña, tenía una fuerza descomunal.
Entre mi papá, mi tía, Lucy y yo la envolvimos en una sábana y la sacamos de la habitación. La teníamos que llevar a la casa de la tía abuela junto con la muñeca. El sacerdote nos dijo que el demonio estaba a punto de posesionarse de mi hermana. Cuando llegamos a la casa de la tía abuela, me pareció todavía más lúgubre. Ya había oscurecido, el aire que se respiraba se sentía helado, parecía que estábamos en invierno en plena primavera. Todos entramos y fuimos directamente a la habitación. Dejamos a mi hermana en el suelo. En un instante mi hermana dejó de pelear y de blasfemar. Las luces se apagaron. No podíamos ver nada. Tomamos unas velas que estaban en la habitación donde estaba el baúl. Poco a poco pudimos percibir algo. Entonces vimos algo que nos paralizó. Mi tía Lucy estaba levitando. Empezó a blasfemar, a decir cosas en otros idiomas. Nos maldecía, nos gritaba todo tipo de cosas. El sacerdote la detuvo. Mi tía lo aventó. Mi padre y yo la sostuvimos de los brazos. Ella seguía blasfemando. El sacerdote nos dijo que el demonio estaba tratando de posesionarse de mi tía, que la teníamos que meter dentro del círculo blanco. Como pudimos, la llevamos a donde estaba el baúl. El sacerdote sacó su Biblia y empezó a hacer una oración en alguna lengua que no entendí. Entonces gritó: ¡Que alguien meta la muñeca dentro del baúl! Levanté la vista y pude vislumbrar sombras alrededor de nosotros. Mi mamá cargaba a mi hermana en sus brazos. El sacerdote seguía rezando. Sentía tanto terror por todo lo que estábamos viviendo en ese momento que pensé que me iba a desmayar, pero algo en mi interior decía que resistiera. Volteé a ver a mi papá. Tenía una mirada de terror en sus ojos y mi mamá abrazaba con todas sus fuerzas a mi hermana. Los ojos de la muñeca se iluminaban. Sentía que no podíamos con este ente, que caería mi padre. Miré hacia la puerta y entonces pude ver claramente a mi tía abuela. Estaba parada observándonos. Escuché que dijo: ¡No! Mi tía Lucy dejó de resistirse y se desmayó. La recostamos en el suelo. El sacerdote cerró el baúl y puso una especie de sello con un bálsamo en el mismo. Todos estábamos agotados y estupefactos por lo vivido hace unos minutos. Salimos de ahí y regresamos a la casa. El sacerdote nos dijo que debíamos de ser cuidadosos, que había la posibilidad de que algo del demonio quedara fuera, que le llamáramos si algo pasaba. Mi tía Lucy se fue a su casa y nosotros dormimos todos juntos en la cama de mis padres. El tiempo pasó, mi hermana se volvió callada y yo de repente veía sombras por los rincones. Y solo un par de veces volví a soñar con esa niña parada a los pies de mi cama. Después de ese día, nada volvió a ser igual. La experiencia que vivimos fue aterradora y no se la deseo a nadie. Ups. Espero haya sido de su agrado. Recuerden darle like, suscríbanse y recomiéndenlo a un amigo. Nos veremos en la siguiente transmisión. Gracias. Acabamos. A jugar. ¿Ah? ¡Ahí!